Poner, Viste que algunos ponen la S donde no tienen que poner. Estamos ¿Cómo ya le va, estamos mi estimado al aire. amigo Pablo García? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Un saludo a la gente del noticiero hoy que nos vemos una vez por semana. Ah, no, dos porque los miércoles estoy. Con el dato, el miércoles estoy, ¿no? Listo. Sí. Un cariño de la gente del noticiero que se acaba de ir. Sí, muy ¿Qué bien. tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bien, Manteniendo ¿usted? la distancia, como lo dice el protocolo. ¿Cómo anda? Y yo estoy medio deprimido. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Usted tiene que venir yo? con buena onda los lunes. Si Vos me viene sabés que deprimido- hay veces, viste, como decía nuestro amigo Fuma Sánchez, que hoy que reapareció Fuma, ¿ves? Ay, sí. Vi que estaba ahí. Se enojó. Viste, Fuma. hay veces que no me hallo, Hay Sí. veces que no me hallo. No, pero venimos bien. Estábamos pensando recién, digo, ¿qué pasa con la política, la partidaria, digo? ¿Se va a repensar de acá el eje de la campaña el año que viene cuando se haya legislativa? Va a haber la pandemia del coronavirus, ¿será el eje de campaña, los resultados que pueda dar el gobierno? ¿Le conviene a la oposición estar tan callada o tener más participación, acción para saber las medidas que se están tomando? Bueno, vamos a charlar un Vamos poco a hablar, eso. sí. Porque Pero está difícil hacer quinchos. Imagínate vos Estados Unidos, Sí. que vota ahora dentro de poco. Claro. Y se mete de lleno la pandemia y el coronavirus Sí. en el escenario político. Ahí la tienen bastante más Estados Unidos complicada. está medio acostumbrado a escenarios, Sí. porque también la guerra con el Sí. Medio Oriente, en algún momento, bueno, las Torres Gemelas, siempre hay esos factores de la política internacional se meten. En este caso tiene la discusión adentro, ¿no? Sí. Como le pasa también a muchos de los países. Pero pensaba yo, digo, esto, pero ahora lo charlamos, ¿le parece? Porque Sí. estamos acá paraditos los dos, pero es básicamente para darle la bienvenida a este lunes. ¿Cuánto ya de abril? ¿Ya uno ya pierde? ¿20 ya? Lunes 20. ¿20? Hoy hace 20 días que oficialmente se decretó la cuarentena. ¿Ah, sí? Fue el 20 de No, marzo. pero... ¿Fue el 20 de marzo o no? Bueno, 20 días, no, es 30. Un mes, Está un- jodido en el no, calendario. un mes dije yo. Hace Sí. un mes, exacto. Tenés razón, hace un mes que estamos de cuarentena y un Estamos de poquito cuarentena. más también, ¿eh? Bueno, ahora charlamos de eso y muchas cosas más en los quinchos y después nos metemos de lleno entonces a desgranar esta noche de política y poder. Ya venimos. Bueno, arranquemos que tenemos una horita y media. Hoy me Estamos hasta la- hoy me dieron dos teléfonos. Uno Sí. para lo bueno y uno para lo malo. Sí. ¿Y cuál Espero es? que este no suene mucho. dieron? Mirá vos. ¿Usted tiene buena noticia nomás o no? Yo no tengo nada. No tiene- Yo vine hoy porque no había otra. ¿Vino a Se me pasear? está haciendo difícil comunicarme con mis amigos. ¿Por qué? Mis amigos, la mayoría son viste que yo soy del ala peronista dura, Sí. ortodoxa, conservadora. Sí. Del dirigente barrial soy yo. Mm. Están todos haciendo locro, un cariño grande al grupete allá de los amigos de Cocomarol al fondo. Sí. ¿Eh? Porque el hambre se siente, hay que decir la verdad, y hay mucha gente que tiene vocación solidaria, no ahora por la pandemia, sino que de mucho tiempo, ha sido parte de su militancia política y demás. Hay mucha gente que está sacando la cara dentro de los protocolos, lo que permite, digamos, el protocolo, como nos acostumbramos a decir ahora, de la pandemia del coronavirus. Pero también hay hoy pensaba, ¿no? Oscar Herrera Huat está en cuarentena, ¿no? Claro, El gobernador. porque estuvo en Buenos Aires. Sí, sí, Viste estuvo que en la el reunión de... presidente los convocó a los gobernadores para avisarle qué iba a pasar con el Fondo Sí, Monetario Internacional. Sí. Y a garantizarle de alguna manera que hay una charla avanzada y parece que hay buenas Posibilidades noticias, de- sí, buenas noticias. Ujú. Y además para garantizarle también que va a enviar los recursos necesarios para subsistir este tiempo. Porque no solamente las arcas personales, digo, de las familias están sufriendo este problema de la pandemia en lo económico, sino también los estados. Ujú. Así que el gobierno nacional de alguna manera les garantiza a las provincias e inclusive habló el presidente también con los intendentes de las capitales más importantes del país Sí. para garantizarle también algunos recursos. Estaba pensando yo de que tenemos un circuito ya cerrado en estos 30 días oficiales que decimos de la cuarentena, donde el Estado nos sigue pidiendo que tengamos mucho compromiso en esto de quedarse a casa, quedarse en la casa, digamos, con esa especie de hashtags
que inunda las pantallas y las redes sociales, ¿no? Que me parece que es una medida súper acertada en ese sentido. Pero también comienza a vislumbrarse creo que yo, la necesidad de replantearnos qué hacemos, cómo empezamos a convivir con la pandemia, ¿no? Y ahí yo hablaba, creo que lo escuchaba en esa reunión que vos decís, al gobernador con el presidente y los demás mandatarios, ¿no? De cómo va saliendo, cómo vas planteando algunas excepciones, ¿no? Hoy ya se sumaron algunas otras actividades que tienen que ver más con la industria y la producción, también con la prestación de servicios a aquellos que lo puedan hacer de forma remota, y cómo ir viendo, porque sinceramente, si bien se han alargado otras medidas que hoy vamos a repasar un ratito, pero se hablaba de estos créditos tasa cero para monotributistas y profesionales que facturan con facturero propio, ¿no? Que son cuenta propista, podríamos decir, de darle 150 lucas con una tasa cero. Después se está con esta predisposición que tiene el Estado de ayudar a pagar los sueldos de las pymes hasta 33, 34 lucas, 35 lucas, el 50%, ¿no? De hacer un acuerdo, digamos, buscar las formas, pero básicamente para que la gente siga quedándose en su casa, digamos, ¿no? Y yo pensaba que cuando mirábamos los números en otro momento, de la provincia de Misiones, básicamente, en esto también de la polémica que se desató en la ciudad de Buenos Aires, de restringir la salida de los mayores de 70, de los adultos mayores de 70, que ha generado... Qué lío eso, García, ¿eh? Claro, uno va mirando... ¿Usted tiene cuánto? 50 largos, y uno. Corto, con ¿no? 52 ahora en mayo. No, yo nunca escondí la edad. Bien. Clase 68, pero a la gente, 52 de mayo. Que le compete este tema no Estoy le cayó, filtrado yo, no le cayó para nada bien. No. Le digo que yo he recibido muchos llamados de gente enojada con esa medida, de adultos mayores, de 65, 70 años, enojados con la medida de la reta de prohibirle salir. Si bien no te multaban, pero te prohíben salir. Eso no le gustó a la gente que está en esa franja etaria. No le cayó para nada bien. Lo que pasa es que también no hay debate. El debate se está dando en los medios, pero no hay un debate no hay un debate institucional en este país. Hay un gobierno, un poder de los tres poderes que está en pleno ejercicio de funciones, que es básicamente yo te cuido, ¿cierto? Digo, lo que vemos, no solamente lo vemos en la televisión nacional, lo vemos acá. Vemos un poder ejecutivo donde el poder legislativo hace lo que puede, con la utilización también de las herramientas digitales, ¿no? El famoso programa del Zoom y demás, y ver qué pueden hacer. También hay presencia física, con el caso de ustedes, salen a fumigar y demás. Pero digo, institucionalmente el país, los tres poderes, el Poder Judicial está también agazapado está oculto. Sí, está cerrado. Entonces tenemos un poder ejecutivo. Los municipios, a ver, inclusive cómo se está marcando a fuego la dependencia de la escalera, de la escalera que hay en los poderes ejecutivos, porque los municipios están expectables y esperando que Herrera Gual le tire un cable. Con el tema de la guita, bueno, no recauda nada. Creo que 10.000 pesos por día está recaudando la Municipalidad de Posadas, con mucho viento a favor. Sí. Si nos ponemos a mirar, creo que de patente, algo no sé quién estará pagando los impuestos municipales y de qué manera lo hace. O sea que tenés municipios y Posadas, capital, con un padrón de más de, no sé, 100.000 tipos entre comercio y demás, no está pudiendo cobrar los impuestos, vos trasladate a otros pueblos más chicos o a ciudades medianas. O sea, están todos dependiendo del dinero de la maquinita del Estado. Estamos todos ahí mirando a ver cuánto se imprime, cómo se imprime. Decir que no la tiene vudú. Pero básicamente estamos ahí. El gobernador también, porque se va ayer y dice a Fernández, che, apurame con los expedientes, porque como me debes 3.100, 3.200 millones de pesos que me iba a mandar para el refuerzo de salud,
me estás mandando la coparticipación diaria que me alcanza para pagar los sueldos, arreglar un poquito a ver si le puedo dar una mano al sector privado, y después están ahí, todo paradito. Ahora, sinceramente, la oposición en ese rol, que ahí es donde lo decíamos cuando arrancamos el programa, porque el año que viene va a haber elecciones y la vida sigue, y vos decís, ¿es momento para pensar en las elecciones? No, pero sí es momento para saber que haya otra reacción y saber qué es lo conveniente y lo que no es conveniente en términos de salud y preservar la salud. Porque estamos todos, creo que hemos asumido ya cuáles son nuestras responsabilidades en esto de cuidarse uno para no joderle al otro, ¿cierto? El prójimo. Sí. Básicamente es bíblico esto, ¿no? Siempre pensar en el prójimo. Cuando vos haces un paso en tu vida, o no le jodas al de al lado, digamos, ¿no? Pero digo, en algún momento tenemos que ponernos a plantear, porque la industria yerbatera seguramente está levantando la cosecha, la madera de alguna manera, algunos cerraderos estarán trabajando. Sí, ya empezaron. O carpinterías, el tabaco hay que cosecharlo, ¿no? En vez de ir 10 tipos irán 2, uno a 100 metros, digo, hay actividades que vos podés reactivar. Porque también después... Sí, sobre todo, Pablo, donde no hay circulación viral, bueno, pero como es el caso de Misiones. Acá no tenemos, como tiene la ciudad de Buenos Aires o la provincia, o Córdoba o Santa Fe, circulación viral. No hay hoy, gracias a Dios y al buen trabajo que se está haciendo en ese sentido, circulación viral en ninguno de los pueblos de nuestra provincia, ni siquiera en la capital. Bueno, el trabajo se hace bien porque el sistema de salud del mundo nunca se preparó y bueno, y ahí vienen también las discusiones que no se dieron en su momento, también en las buenas discusiones que se tendrían que haber dado en los poderes de la democracia, digamos, qué era lo beneficioso y qué no, cuando hubo las crisis, la guita que se chorearon, dónde fue, por qué no se invirtió tanto, por qué se hicieron estructuras y delicias y básicamente tampoco no se estimuló con mejores sueldos a el ejercicio de las especialidades en medicina, digamos, convengamos que nos deja, un montón de debates, nos reclama una buena enseñanza a partir de ahora, porque todos decimos, yo veo que hay mucha discusión entre los que se dicen progresistas o veneran el Estado como la única herramienta para equilibrar socialmente las oportunidades y aquellos que son más liberales o tienen una mirada de centro derecha, no sé, si hay una mirada ideológica hoy en el mundo, debe haberla, no me quiero quedar ahí, pero básicamente tenemos que empezar a ver el funcionamiento, porque si nosotros no estamos preparados para enfrentar la pandemia con todo lo que venimos aprendiendo en estos 40 días, de que saber que tenemos que lavarnos las manos, que usar barbijo, que usar esos trajes. Yo tengo un amigo que se fue a comprar esos trajes que son carísimos, ¿no? Para hacer el aislamiento, ¿cómo se llaman esos trajes? Ustedes usan mucho para fumigar. Para fumigar. Bueno, pero encontró alternativas, los mamelucos, pero encontró alternativas más baratas, 2.000 pesos, digamos, y los tipos están laburando, digamos, la gente está entendiendo y tiene vocación de volver a la actividad y hay que pensarla, por eso me llama mucho la atención que los legisladores también, los diputados provinciales, nacionales, que tienen que recobrar también un poquito de actitud política para decir al gobierno en qué podemos negociar y acordar, teniendo en cuenta lo que contamos como salud pública para ir ganándole a la actividad. Pero además, si no, pero loco, me largué a la calle, me van a enfermar. No se puede vivir todo el tiempo con pánico. Pero, Pablito, vamos a hacer un análisis. Nosotros venimos más o menos en promedio, venimos hace 30 días con todo cerrado, y venimos en promedio más o menos a 100 contagios por día, que es lo que se viene notificando desde Nación. A nivel nacional. A nivel nacional, digo, ¿no? A nivel nacional, 100 contagios por día de promedio. Se supone que cuando se contagie la mitad de la Argentina, el resto se hace inmune, porque ya con la teoría del rebaño, qué sé yo, queda... Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo... La salida binaria que le dicen. La salida binaria. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar encerrados para llegar a contagiar a 22 millones de argentinos? Es inviable. En algún momento vamos a tener que empezar a salir como está pasando, con controles, con cuidados, con organización, con las medidas que correspondan, pero va a tener que la gente ir viviendo esto como algo normal y los cuidados tienen que ser parte de nuestra vida diaria y cotidiana
y vamos a tener que empezar a salir porque no hay otro camino. Y pensar también en aquello, yo siempre estoy muy a favor de la política, pero siempre hace muchos años que vengo planteando en términos desde el humilde análisis que uno puede hacer, es que básicamente hay que repensarla y actualizarla la política. La política también como prestadora de servicios, en las funciones burocráticas también, porque también nos va a enseñar esto, qué utilidad le damos, ¿no? Yo no quiero que nadie en este mundo se quede sin laburo, hermano, en esta situación. Lo que digo es que también replantearnos los usos de la burocracia, porque evidentemente ahora, me estaban diciendo, lo decíamos el lunes pasado, la reducción del gasto fijo va a ser muy importante en las estructuras burocráticas del Estado, que tienen que estar obviamente, que hay que darles otras utilidades, inclusive a la gente capacitarla y demás, y parar un poquito con esto del que viene, trae a toda la patrulla de atrás, ¿viste? Al grupo de infantes, ¿viste? Para ocupar lugares, también hay que replantearlo. Digo, tenemos que aprender a empezar a mirar la calidad de servicio que también tiene el Estado y de la manera que lo presta, porque hoy la salud, que tiene muchos empleados que son mal pagos, la mayoría de ellos, ahí le estamos dando una utilidad que siempre la desconocimos, o que quizás nunca la tuvimos la posibilidad de replantearla, porque tenemos médicos mal pagos, residentes mal pagos, enfermeros ni hablar, gente que el grueso siempre histórico de los personales de la salud siempre han reclamado que estaban contratados y nunca llegaban a ser, creo que más de 200 o 300 contratos por año. El rol de los sindicatos y las obras sociales y los sanatorios, porque hoy todo lo que vemos que nos puede dar es un polideportivo, un cuartel del ejército, y las 3.000 y pico obras sociales y sindicatos que teóricamente recibieron dinero para hacer prestaciones y que hicieron su policlínico o no lo hicieron, el IPS que tiene más de no sé cuánto entre jubilados y activos debe tener más de 170.000 afiliados, la obra social, y no tiene un sanatorio propio para gente de la tercera edad, de los adolescentes de la tercera edad. Digo, planteando muchas cosas también, de cómo se ha ido la guita, cómo se la patinó a la guita, en todos los gobiernos. Vamos a hablar de la recuperación de la democracia hasta nuestros días, y me parece que eso tiene que estar ya en la discusión de quienes nos representan. Seguramente tendrán los mismos miedos que tiene el resto de la población de saber si algo me expongo o no me expongo, si vuelvo sano o no, pero también tenemos que aprender a que tenemos que convivir con esto, y tenemos que empezar a debatir en el medio de la pandemia, porque si no nos van a planchar. Había un diputado que era un ultra opositor, que él hablaba de esto de cómo a veces el poder los convierte en carneros, ¿no? En lo dócil, la docilidad que te da decir siempre que sí y no plantear otras alternativas. Porque la gente que está en su casa ya se acostumbró a esto. Quédate en tu casa, nosotros te cuidamos y demás. Yo me imagino, siendo responsable, no un delirante, un delirante puede ser que la cuestión está fea y que se viene peor, sin ánimo de meter miedo. Ahora, tiene que haber también una discusión madura, ¿no? Y el poder político, que es sostenedor de los poderes del Estado, porque los jueces también están escondidos y tendrían que opinar de alguna manera de su lugar, porque hay ajusticiables que están esperando, hay gente que debe estar queriendo cobrar un juicio, debe tener una demanda, lo que sea. También el sistema hay que repensarlo, no exponiendo a los trabajadores, tomando las precauciones del caso, pero tenemos que empezar a tomar decisiones, digo. Lo que pasa, me parece. A ver, por ahí, qué sé yo. Siguiendo esta misma línea me está haciendo mal el encierro, por ahí. Esta misma línea que yo te decía, con un promedio de 100 casos por día, somos 44 millones de argentinos, Sí. Va a ser infinita la curva planchada. Entonces, me parece interesante lo que se está haciendo ahora, que es empezar a liberar algunas actividades. Sí. Por supuesto, con los debidos cuidados, todos tenemos que incorporar en nuestro chip que este problema lo vamos a tener durante un tiempo, no se va a resolver porque pasado mañana digan se levanta la cuarentena y vamos todos a vivir normalmente de vuelta. El virus todavía va a seguir dando vueltas. Pero entonces, en el caso de Misiones, inclusive yo lo veo lógico. A mí me pareció que el gobernador tenía que haber abierto las puertas de la discusión a los diputados y a las... de hecho, tuvo reuniones con todo el mundo a través de las videoconferencias y demás. Pero tenemos la suerte también en la provincia de Misiones, abonando un poquito lo que vos decís,
de que no tenemos sociedad vieja, digamos. Nuestra población adulta de más de 70, ¿cuántos son? Sí, ¿No llega al 17, 18%? Son menos, sí, son pocos. ¿De la población? Estadísticamente son menos que, Misiones que la media nacional, sí, digamos. Acordate cada vez que vienen elecciones que analizamos los padrones. Sí, el sí. 40% del padrón son de 18, del padrón, de la población misionera son de 18, menores de 18. Menores de 18 años. ¿Cierto? Sí. Que también tienen que educarse porque no hacen caso los cabezudos ahí en la casa cuando vos le decís, che, loco, seguí estudiando, fíjate cuáles son las medidas que tenés que tomar para prevenir el tema del contagio y toda esa cuestión. Son cabezudos, también tienen que aprender. Hay como un regreso a la educación familiar. Seguro que algunos pondrán más oficio y compromiso que otros, como suele pasar en la vida, ¿no? Hay hogares que son mucho más exigentes que otros, son más comprometidos, pero me parece que tenemos que empezar a mirar un mundo para saber, así como venimos conviviendo. Yo recuerdo que era pibe, tenía 10, 12 años cuando escuché la palabra SIDA, como decía, che, es diferente porque este virus viene y arrasa. Sí, pero el SIDA apareció así, nos metió un miedo terrible, y convengamos que el chikungunya, la fiebre amarilla, el Zika también nos metió miedo. Hasta ahora, yo tengo un julepe, hoy tengo un julepe más dengue que... Y el dengue sí. hay que preocuparse. Ahora vamos a hablar del dengue, pero antes que eso, sí, pero no me gusta... y cerrando con el tema del corona, fíjate lo que nos pasó a nosotros. Veníamos con 3 casos, uno que vino afuera, que por suerte ya está recuperado, 2 que tocaron en la ciudad de Iguazú, sí, vinculados también al ingreso de gente que venía de afuera, y ahora estos 2 casos nuevos, también, un camionero que venía de San Pablo, Brasil, que contagió a su mujer, y por suerte, según me dicen hoy de Salud Pública, a ninguno porque con un par de asados y anduvo por el pueblo. Ninguno de los otros amigos o vecinos con los que estuvo reunido este señor camionero, que está delicado de salud, según me dijeron hace un rato nada más. Ahora, me parece que ahí está el foco en donde hay que prestar la mayor atención, en las fronteras, en los lugares en donde puede ingresar gente que obviamente transportar tenemos que seguir, porque si no tampoco podemos seguir sin alimento, pero hay que tener mucha cautela en la frontera, porque es por ahí en donde se nos puede filtrar y masificar de alguna manera o disparar el virus en la provincia. Si no, la verdad que por eso te está digo, bastante bien. Por eso yo te decía el rol de la oposición. El rol de la oposición, maduro digo, ¿no? De construcción. O sea, ¿están de acuerdo con todo lo que hace Fernández y Herrera Guá para ponerle nombre a la estructura de mando que hoy... Porque hoy estamos en una estructura de mando. Estamos en un momento donde básicamente tenemos que sortear controles, sortear en el buen decir para ir a hacer una compra en una farmacia o demás, decirle por qué voy, si tengo el papelito... hay que cuidar el barbijo, usar el protocolo. O sea, estamos en un sistema de obediencia, digamos, sí, ¿o no? Sí. No quiero decir obediencia debida, pero sí, sí estamos en un sistema de obediencia. Sí, con restricciones, además. Sí, no estamos en un estado de sitio, pero estamos cumpliendo normas. Ahora, ¿esto quién lo discute? Alberto Fernández con los gobernadores y 4 monos más, y Herrera va cuando viene acá con sus ministros, si es que lo encuentra alguno, porque hay 4 o 5 tipos alrededor de él, que son las caras que siempre aparecen, digo, y lo resuelven entre ellos. Ahora, el resto del 1.200.000 de los misioneros con la representación legislativa y demás, jueces que me imagino que deben poder aportar en lo que es lo jurídico, hasta dónde podemos llegar y no, porque también tienen que participar en eso, porque vos vivís en un contexto de leyes. Bueno, acá si vos sacás decreto tenés que tener un respaldo legislativo. Ese es Entonces un poco, digo yo eso. Ese es un poco el reclamo. Ese es un poco el reclamo bueno, que empezar a de la recuperar. oposición. Sí, yo vi que recién, hace un ratito nada más, el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical estaba hablando vía conferencia con Cornejo, el presidente del radicalismo a nivel nacional, en donde Cornejo planteaba esto: sí, muchachos, no porque tengamos la pandemia tenemos que decir todo que sí. Lo que nos parece que está mal hay que marcarlo, hay que llevarlo bueno, el radicalismo plantea llevar las cosas al recinto, que se empiece a sesionar tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, virtualmente, con los recaudos, pero el país tiene que de alguna manera empezar a funcionar.
la justicia lo mismo, sin arriesgarse y sin tomar medidas que hagan que tengamos más enfermos en Argentina. Pero con los recaudos necesarios, cada uno debe asumir el rol que le corresponde, si no, esto va a ser muy difícil. Dice que se mueve mucho en nuestras mesas. Es cierto, se mueve, mire. Nos están moviendo la mesa, García. Nos están moviendo la mesa cuando entramos a hablar del coronavirus. No, pero me parece interesante que se amplíe el escenario de discusión. Sí. Yo creo que la política, por más de que sea una situación delicada, y sé que muchos dirigentes políticos que básicamente uno lo que le gusta es aferrarse al cargo, digamos, y perdurar en el cargo, prefieren esconderse porque a veces les da más rédito, pero me parece que también el momento les exige saber para qué están ahí, por qué cobran sus sueldos y por qué nos representan. Yo creo que ahí está la historia, ¿no? Bueno, la vida política partidaria sigue, ¿no? Hay algunos detallitos que se están sucediendo. Acá tenemos anotando varias cuestiones. Las pymes cuando se juntan, también me parece que relegaron mucho a lo que el Estado les pueda dar, ¿no? Bueno, pero porque sí hay un respeto ahí, sí, del contexto jurídico. Porque si no te enfrentás a una clausura, a inicio de una causa, puede ser federal o provincial, ¿no? Sí, ahí... las pymes están complicadas en la Argentina, ya venían complicadas, ¿no? No es algo nuevo, pero con este parate están todos muy preocupados. Hoy el gobierno sacó algunas medidas, esto de ayudar a pagar algunos sueldos. La pregunta es, ¿puede el gobierno o el Estado, que ya venía complicado y sin recursos, salir a bancar tantas cosas a la vez? Digo... la mitad de los sueldos, imagínate lo que es pagar maquinita, la mitad impresora, de la planta de los empleados de la Argentina, del sector privado, más todo el sector público. Créditos, bueno, lo de los créditos hay que tomarlo con pinza, porque los créditos después el sistema financiero, te pide garantías, te pide escribano, te pide que lleves papeles que hoy no se pueden conseguir, entonces... Al final el gobierno les da la plata para que la presten y el sistema financiero no te la da. Sigue con las mismas exigencias de antes. Y en muchos casos siguen con las mismas exigencias, entonces es prácticamente imposible acceder a un crédito. Digamos, para sigue una con las pyme. mismas, si te tienen con la misma calificación de anterior a la pandemia. Que ahora se te agravó la situación porque está cerrado, no vendes a nadie. Te piden de balance, cada dos empresas, una está cerrada. Te piden balance certificado, te piden cosas que es imposible porque no hay ni escribanos. Entonces, hay muchísimas empresas que no califican para esto de los créditos. Y ahí el sistema financiero, que me parece que y los operadores en muchos años han ganado mucha plata, deberían tener algún gesto un poco más solidario. Bueno, los gobernadores que tienen bancos que operan como, ¿cómo se dice? Como agente oficial. Como agente oficial. Bueno, acá está el macro. Creo que el macro tiene bastante buena relación con el Estado. Provincial. Bueno, acá son los agentes oficiales. Pero básicamente los tienen de cautivo los empleos públicos. Creo que la cartera de crédito se da más ahí no tanto a las pymes. Ahí el tema de las pymes. El tema es que le financien a las pymes. Y después, bueno, vos me decías, como lo decíamos, van a otorgar créditos a tasa cero a monotributistas y autónomos. Hasta 150.000 pesos. Ese es el DNU 376 con el que el gobierno intenta entonces paliar la compleja ¿Cuántas situación. cuotas? Porque en un lado leí 12 de cuotas. Muchos trabajadores dice que vieron reducida su capacidad de ingreso, dice el decreto, durante la cuarentena obligatoria. Serán hasta 150.000 pesos que se van a depositar como saldo de la tarjeta de crédito. ¿En cuántas cuotas la devolución? Porque leí de 3 en un lugar y después leí de... Si es de 3 es muy cortita, no hay chance. Va a haber margen de negociación, están replanteando un poquito más. Pero le van a dar como precio de créditos a tarjeta, porque imagino yo, para que paguen los impuestos. Esto. No, lo que necesita el tipo también es de ver cómo presta servicio para después poder pagar las cuotas de la guita. Básicamente el gobierno está muy preocupado por el tema alimentario. Por eso te estoy diciendo... El problema más grave es que la gente no tiene para comer. Estos hechos que estamos contando, que pueden ser interesantes, ¿no? Dice, después hay, creo que, no sé si está puesto en una de las secciones fijas nuestras, ¿no? Dice, pero ¿cuándo usted cree probable que tenga dificultades para afrontar los gastos y compromisos económicos de los meses de abril y mayo? ¿Cuán probable es que usted tenga dificultades? ¿Cuán probable? Sí. Y es muy probable.
Y a todo lo que le se la contesto el yo. Es muy probable. El 70% le puso muy probable. Sí, claro, es muy probable. El otro puso algo probable el 20%. Hoy tener el 90% de los empresarios, chicos, grandes, medianos, están a la soga del cuello. Por eso decía que es importante que aparezca la política como una discusión más seria. Y vos decís, Pablo, che, pero ¿qué vamos a alargar? ¿Nos vamos a infectar todos? ¿Nos vamos a morir? Pero Pablo, escuchame. No, pero hay que tomar los recaudos. Es peor todavía. Si ya sabemos cuáles son los recaudos que tenemos que tomar. Es peor todavía porque se abrió el clearing bancario, ¿no? Que es donde el comercio... Entra a correr los cheques. Para cobrar los cheques. Los cheques están rebotando. Sí. Ya rebotaron una pieza llena. Una infinidad de cheques. Entonces, ¿qué pasó? Se cortó la cadena. Entonces, ¿qué te dice el que te va a vender? Yo te vendo, pero de contado. ¿Cómo de contado si no puedo ni sacar mi plata que tengo en el banco? Sí, con transferencia bancaria. Ah, bueno, pero si te mando la guita para comprar mercadería, no tengo la guita para pagar los sueldos. Entonces, el empresario y el comerciante está en una situación, sinceramente, pero muy difícil. Bueno, la cuarentena, por la información que tenemos en la provincia, es que Alberto les dijo a los gobernadores, inclusive a cada uno, que vayan evaluando esto que le decíamos al principio. En Misiones se está aplicando lo que se llama la salida binaria, que significa que el sistema productivo va a estar sostenido principalmente por la población más joven, ¿no? Porque consideran que es la que tiene más capacidad de no contraer la enfermedad grave, o la enfermedad grave. Si te contagiaste, la enfermedad grave y con más capacidad de tener respuesta inmunológica. Así que eso es lo que se llama la salida binaria, porque digamos tiene menos posibilidad inclusive de lo que decías vos, contagiar al rebaño, como se dice. Viste que ya hablan de rebaño, ya no es muy agradable que nos hablan de rebaño. Somos el rebaño. Pero somos unos corderitos de Dios hoy. Sí. Y bueno, básicamente en el sistema productivo hay muchas... tengo un amigo agrimensor que me decía, Pablo, dame una mano porque también estamos presentando el protocolo. Podemos laburar dos tipos que nos separa una cinta métrica de 100 metros, 30, 40. O sea, hay actividades que también están queriendo volver a... como las inmobiliarias, los martilleros, los corredores, el amigo corredor, Vicente, qué sé yo, un montón de gente que está en su casa, que es monotributista y que no aguanta. Y bueno, esa es la discusión que me parece que tiene que estar... que nos tiene que involucrar a todos, pero con la conciencia lógica de decir, che, loco, no abramos las calles de la ciudad, sino estoy diciendo, vayan a laburar. No estoy diciendo, vayan de joda, tomen un copetín a la Bolívar, o a la Costanera, o a comerse un asado con los compinches del campo. No, digamos, tenemos que empezar a trabajar eso, la responsabilidad de decir, voy a laburar 4 horas, antes de estar encerrado la cuarentena, ve cómo te caía a pedazos, bueno, laburar 4 horas voy a ser productivo, 4 horas donde si tengo que laburar en espacios de convivencia con la distancia que se merece y después trabajaré más en la oficina, no sé, pero hay que buscar ¿sabés una también salida. cuál es uno de los problemas por los cuales... Yo sé que mucha gente está cómoda en su porque casa. Tiene que ver con lo que te estás diciendo. ¿Sabés cuál es además uno de los ingredientes que complican el que la gente salga? Los accidentes de auto y de moto. ¿Será? Claro, porque son muchos. Ayer leía una estadística que sacó el Diario de la Nación. En la Semana Santa, en la ciudad, en la provincia de Misiones, tuvimos 5 accidentes de moto, liderando en la Argentina la cantidad, estando en cuarentena, o sea, nadie puede salir, y así todo tuvimos 5 accidentes. Que en este caso fueron no 5 accidentes, 5 muertos. Tuvimos más accidentes. Entonces, la preocupación del gobierno también es que salga mucha gente a la calle, haya más accidentes, que por lo general hay, y bastante, sobre todo de motos, y también terminen ocupando las terapias intensivas de los distintos hospitales y sanatorios. Pero eso lo podés reformular, una logística que lo podés hablar con el sistema de transporte integrado, y en vez de meter 20 tipos, meter 10, y que los patrones... también, digamos, bueno, por eso están y pensando... y los sindicatos también, que se involucren, loco, por eso no te digo, de comer asado en la casa. Son varios los temas que uno tiene que ver cuando analiza. Pero por eso te digo, yo no digo que largues toda la gente a la calle para que esto se descontrole, no es mi postura. Sí. Mi postura es que lamentablemente estamos hablando que van a estirar, la información que tenemos nosotros van a estirar hasta mayo. ¿Hasta? Que ya le dijo Fernández a Herrera Hual. Aclará eso porque es importante. 13, a ver, ¿cómo es el fin de semana ese de mayo? 13, 14 puede ser.
Mayo. Sí, ¿tenés el calendario? Sí. Bueno, 2 semanas más, creo, 2 semanas o casi. Hoy el número, la fecha que me tiraron es estirar la cuarentena hasta el 13 o 14 de mayo, puede ser, cae el lunes. Verá, ya te digo. Estamos a 20. Vamos al mes que viene, mayo, el fin de semana del 15-16. Ahí está. 16-17 sería. Ahí está. Sábado y domingo. Para esos días. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Tanto? Es lo que están, esa cuarentena, ¿no? Ese aislamiento, preservando esto que hablábamos recién, lo de lo que se llama la salida binaria, de meter a la población más joven a los sectores productivos, que los hay ya trabajando, y después ver las otras actividades y la mayoría de las que se pueden hacer remotas, que también obviamente se aferren a esa particularidad de empezar a entender que la casa también se puede convertir en una oficina. Pero también tenés que acordarte que vivimos en una provincia de las más pobres, y eso también es una de las grandes preocupaciones que uno tiene socialmente por compromiso de qué vamos a hacer con esa gente, más allá de que la tengamos con subsidios, asignaciones, que va a haber seguramente el IFE nuevamente en mayo, ¿cómo se llama? Sí, el subsidio, de 10.000 pesos. De 10.000 bueno, pesos. Primero tiene que salir el primero. Que mucha gente se esperanzó, sí, porque lo tenía como una entradita y que no va a haber para todos. Ya lo dijimos la semana pasada, que el cálculo del Gobierno Nacional eran no más de 3.800.000 personas y están desbordadas en más de 11 millones de solicitudes. Entonces hay una situación que hay que atenderla. Y creo yo que muchachos, aquellos que tienen el Estado superior de ocupar roles en el Estado, de donde sea, ministros, directores, diputados, senadores, concejales, lo que sea, tienen que empezar a evaluar políticas y también hacerle entender un poco al gobierno que no es solamente una especie de iluminados de esta suerte de pandemia bíblica, y que son los únicos que tienen que decidir sobre nosotros. Nosotros tenemos que tener representantes que nos digan qué vamos a hacer o no. Sí. Mirá. Tiene que haber, loco, pongan la cara, ¿viste? Acá, si te toca, van llegando algunos mensajes. ¿Sí? Dice, por ejemplo, un televidente dice: hola, qué bueno sería que por 90 días no se realicen los aportes sindicales, así colaboran con sus afiliados. Ahí tenés esto. Y si las horas sociales, más de 3.000 horas sociales, y los atienden los sindicatos, los atienden el hospital, ¿la gente dónde va? Acá otro mensaje dice: hola, buenas noches, Pablo. ¿Cómo estás? Soy Jorge Crucero. Dice, ¿te acordás cuando íbamos al club? ¿Vos ibas al club? Sí. ¿Al crucero? Sí. ¿Y qué hace qué? ¿Qué sé yo? Mirá. Un asado. Jorgito de Crucero. Jorgito de Crucero, dice. ¿Te acordás cuando íbamos al club? Sí. Te consulto, ¿cuándo se va a reactivar el transporte de pasajeros a larga distancia? Dice, por situación es otro crítica, tema, ahí y nadie habla de nosotros. Claro. Ahí tenés los colectiveros. Vos sabés que están laburando. Colectiveros a larga distancia. Los que están zafando son los de acá, de los que están adentro, el interurbano. Los de larga distancia, ¿qué hacen? Claro. Porque tienen reducción de salario. Muchos ya, los despidos que está habiendo ocultos, más allá del decreto de Alberto Fernández, marche preso. Hay muchos despidos, mi querido amigo. Lo que pasa es que no hay grandes repercusiones pero hay despidos, lamentablemente. Sí, así. Bueno, es un tema delicado. Es un tema delicado, sí. Otro televidente dice, planchada tenemos las... Bueno, sí, tal cual. Pero hace bien, confiamos en nuestro gobernante, dice. Bueno, nadie dice que no confiemos, yo simplemente digo que me parece que también ellos necesitan que se los oxigene en la capacidad de discusión y debate. Sí. No pueden quedar 3 tipos que decidan por nosotros, y hay una estructura que sí lo puede hacer. Lo puede hacer el Poder Judicial, lo puede hacer el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, con todo. Mirá que hay gente laburando y tienen capacidad de resolver, decidir, armar una logística. No jodamos, hay representantes de las cámaras empresarias, de las pymes, de los gastronómicos, de los hoteleros, de todos sindicatos, como te decía, loco, juntémonos una vez por todas, hagan ese famoso pacto de la Moncloa que todo el mundo habla cuando hay elecciones, que era el pacto de la Moncloa, era juntar la representación política sindical y decir qué hacemos con este país en el medio de la pandemia. Dice que porque está bueno quedarse en la casa. Dice que tu amigo Eduardo Duhalde fue con ese planteo al presidente y no le dio ni 5 de estuvo charlando conmigo vía WhatsApp. No le dio ni 5 de Lo sacaron cagando. Buenas noches, le hago una consulta. Y también con el vender suelto. ¿Y los albañiles? Los albañiles que ahora arrancan, ahora arrancan, dice. Tenemos que redondear porque son y 40.
Tienen que estudiar el protocolo para las obras privadas y se ven en las obras públicas. Van a hacer algunas escuelas que ya están en marcha, algunos polideportivos, y van a empezar con casas en el IPRODA también, con planes de vivienda en el IPRODA. O sea que la UOCRA ya tiene, ya están, ¿cómo se dice? Adiestrando o enseñando. Adiestrar es mucho más. La última de esta tanda para dice, el protocolo de cómo tienen que laburar, 2 tipos por casa. Instruyendo. La última de esta tanda dice, le comento que la tasa del 26,60% que fijó el Banco Central como piso para los plazos fijos, el Banco Macro Online lo puso a 21. O sea, no está por debajo. Bajó. No cumple, dice. No cumple. Me gustaría que Pablo investigue, dice. Sí. ¿Usted se investiga? ¿Está Sí. ¿Está haciendo alguna investigación? Sí. Bueno, muchos mensajes van llegando. Vamos a ir leyéndolos a medida que podamos. Vamos a las redes. Vamos a los políticos en redes. Bueno, vamos a los políticos en Esto redes. de estar mucho encerrado, nosotros en cuarentena venimos el lunes y nos queremos quedar 3 horas hablando. Ahí está, mirá, el Coqui. No? Bueno, Coqui, ahí tenés. ¿ese es el Coqui Capitanich? Coqui Capitanich es una imposición de mano, se llama, aquellos que conocemos los beneficios de la interacción religiosa. Sí. ¿Ah? Sí. Yo no sé si le está diciendo, no me venga no crezcas más, puede ser, le pone la mano arriba diciendo... El Coqui Capitanich es una imposición de mano como diciendo, yo te bendigo en nombre de Cristina y Néstor, y a partir de ahora, en vez de llevarte 45, 50 lucas, te voy a conseguir el ¿cómo se llama? ¿El IFE ese? El IFE. El IFE. Mirá vos, che, el tipo, el Coqui, que agarró, quiere ser el próximo presidente le agarró del PJ. el lado místico, quizás. Sí, él anda, sí. ¿Sí? Sí. Es como un pastor. Y después de estar casado con la señora Mendoza. diputada Mendoza, me parece que también quedó un poquito... Bueno, muy bien. Vamos al próximo Políticos en las redes sociales. Tienen una crotera, dice, ¿te acordás la diputada Mendoza, la mujer de Coqui? ¿Cómo generó polémica la puesta del barbijo de mi amigo, que ha sido vituperado? Sí. Nuestro Pablo amigo Torres, Diego Torres. Que tuvo un gesto, ¿no? A ver, esto era... Lo bueno que... Yo te voy a decir... Sí, perdón. Esto era la intención desde la empresa de generar conciencia con el barbijo en la estatua de Andresito. Claro. De ahí, bueno, tuvo... Bueno, en realidad es un copyright de una violación de copyright de lo que pasó en Buenos Aires con los monumentos de a Mafalda, al Negro Olmedo, que todos le pusieron barbijo. Y me parece que está bien trasladar, digo, para la concientización. Ahora, obviamente que en toda acción, estas se llaman acciones de busca de conciencia o de impacto. Que lo lograron. Lo lograron. Ahora, está lo que, como decía Fuma hoy con Eduardito Pérez acá en este canal, que tiene una mirada muy crítica y muy dura sobre eso. Decir, che, loco, en vez de hacerle un barbijo al indio que está allá, sin desmerecer la figura, porque esta es una hojalata, digamos, es una representación, no quiero agredirlo a Andresito y sus conquistas, digo, ponerte a hacer barbijo. Lo que pasa es que la empresa también donó 500 barbijos y demás. Era para concientizar. Lo que pasa es que se mezcló la política, me parece. Sí. Si hubiese estado... Yo creo que también hay una necesidad de debatir qué es lo que es útil y lo que no en la desesperación. Es decir, si suma lo del barbijo del coso, sumó. Porque están los que no están de acuerdo y están los que realmente lo ven al barbijo con Andresito, que deben ser los menos, o los más, que dice, che, está bueno, es una forma de concientizar que tenemos que... Nosotros pusimos una foto hoy del uso de barbijo. Y está bien que algunos... ¿Cuál es el problema que critiquen? Que no les guste. No, cada uno tiene derecho a decir lo que Si quiera. vos me preguntás a mí, ¿qué dijo Fuma que era una pelotudez? A mí me parece que es innecesario, porque voy a ser más fino, más delicado, más de salón. Es innecesario, me parece, la cuestión. Yo creo que se está haciendo muy poderosa la comunicación interna en la familia. Y me parece que... No, y después que hay otro fenómeno que tiene que ver con las redes. Ahí cada uno puede opinar. No quiere decir que esté mal, estoy diciendo que es innecesario, digo, de poner el barbijo donde ha sido. Ahora, que logró una discusión importante en términos de comunicación, es fantástico. Sí. Por eso. Tiene que estar contento el Polo Torres, no enojarse. Tiene un buen impacto. Sí, lo único que no le puede poner ahí, vaya y compre un colchón, porque si no está... Bueno,
de contarme el Ahora, barbijo. lo que sí está bueno que le pusieron un espiral. Lo que a mí me eso sería bueno sí, también, porque, a mí porque acá el gobierno habla mucho de corona A mí me y decía del una cosa, barbijo, pero el del barbijo, dengue, mirá, el dengue hoy- se habla muy poco, hoy y me el dengue es mandaron un unos- tema que unos está colegas, unos amigos. sumamente desarrollado y es preocupante, García. Yo le digo, Sí, en la pero ciudad hoy- de Posadas, en cada una de las cuadras, usted debe tener hoy un infectado de dengue. Mirá. Para que tome conciencia de Olvídate. lo grave que es la situación y Sí. la cantidad de Y que contagiados. te lleva a la muerte también. Sí, por suerte, ¿Cómo que no? en muchos Mirá el caso casos, de este chiquito Sí. que no se sabe bien si hubo mala praxis por eso le o digo, impericia. en muchos casos zafamos Un bien chico y el de- dengue se cura. En el hospital Fátima, hoy. Pero hay muchísimo dengue. Sí. Esa es una realidad que tenemos No, que tener quería claro. decirlo de barbijo. Porque hoy me crucé con un amigo mío que es pensionado de la policía y demás, que está reventado el hombre en términos de salud y falta de guita para mantenerse, con una depresión muy profunda. Dice, che, me voy y la Asociación de Jubilados hizo barbijos para los agentes de policía. Eso se lo tiene que dar el Estado a los barbijos, dale a los viejitos, a los pensionados, a los que necesitan, ayudarlos a ellos. Digo, a veces en esto de querer más vos sacarte una fotito o tener una escena de más, estás impidiendo el verdadero error que te toca en esta situación. Por eso te digo que es interesante que volvamos a recuperar la capacidad de que 2 o 3 tipos no piensen por nosotros. También pensemos nosotros qué podemos hacer. Muy bien, vamos al... No sé si estará- ¿Hay uno más? Si estarás viendo que no te... ¿No? ¿No? Bueno, ¿Ya estamos? listo. Bueno, muy bien. Hacemos una primera pausa. Cuando volvamos vamos a tener una entrevista vía Skype. Vamos a hablar del tema de la seguridad en tiempos de pandemia. Con el El ministro. rol que está ejecutando las fuerzas provinciales y federales en la provincia. Y si eso va a ser más intenso para tratar de contener aún más el periodo de aislamiento o confinamiento, como dicen los españoles. Sí, Ya ya venimos.